Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que han tomado la decisión de acompañarnos en un episodio más de este podcast. Y bueno, muy contento también porque tengo el día de hoy dos invitados muy especiales, dos invitados que ellos son parte del Amanecer Franciscano. Bueno, yo sé que tal vez se están preguntando, ¿qué es el Amanecer Franciscano? ¿Qué es eso? Bueno, tranquilos porque ahorita vamos a hablar de eso. También vale mencionar, antes de presentarlos, que hoy estamos grabando en el Colegio San Francis en Moravia, en San José, Costa Rica. El Colegio San Francis propiamente, estamos en el convento de los frailes conventuales, franciscanos conventuales que están aquí, nos están prestando el espacio para poder grabar este episodio. Entonces es bueno mencionar eso y también si están escuchando, nos gustaría obviamente darle las gracias por prestarnos este lugar. Ahora bien, hoy, como decía, tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos primeramente a Iliana Vega, que ella es coordinadora del grupo de Amanecer Franciscano de la iglesia de San Antonio de Padua en Goicoechea. Eso es en San José, Costa Rica, para aquellos que están escuchando fuera del país. Este grupo en sí del Amanecer Franciscano en San José está conformado por unos 80 miembros aproximadamente. También Iliana Vega forma parte de un grupo de liturgia, también es coordinadora del proyecto de los ermitorios Nuestra Señora de los Ángeles, que está en Alajuela, y también ella es abogada y notaria, máster en Derecho Laboral. También tenemos a Norman Fuentes, que nos acompaña el día de hoy. Él es pensionado de hace 10 años. Es también integrante del Amanecer Franciscano, pero del grupo de Alajuela, también en Costa Rica. Y está ahí desde hace ya 25 años. Y también en algún momento fue coordinador del Amanecer Franciscano. Y muy bien, bueno, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Malcolm, muchísimas gracias y bendito Dios por permitirnos compartir con vos en este día. Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y descargando un poquito de estrés, que significa estar frente a un micrófono. No, tranquilo. Ahí vamos a llevarlo con calma, no se preocupe. Aquí estamos entre amigos, Ferrar, esto es una conversación, prácticamente lo que vamos a tener. Entonces, muy bien. Bueno, ya que se menciona que al Amanecer Franciscano, tal vez el primer punto que podemos tal vez hablar es ¿qué es el Amanecer Franciscano como tal? Bueno, tal vez antes de decir qué es Amanecer Franciscano como tal, Claro. vez sería interesante que nuestros oyentes pues conozcan cómo se origina el Amanecer Franciscano acá en nuestro país, ¿verdad? Para después comentarles cuál es la dinámica y en qué consiste ese apostolado. Muy importante. Uh-huh. Bueno, el Amanecer Franciscano tiene toda una historia, ¿verdad? Fray Gerard Evans, que es un fraile irlandés que llegó a nuestro país hace más de 25 años ya. Amanecer Franciscano se origina con una inspiración que él tiene en conjunto con otros jóvenes de la provincia de Alajuela. Conversando con Fray sobre estos orígenes, me dice que es que ellos acostumbraban a venir a ver obras, sobre todo conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, al Teatro Nacional, ¿verdad? Y entonces en la noche, cuando salían del teatro, los jóvenes que lo acompañaban de Alajuela se sorprendían de ver a la cantidad de personas en condición de calle que estaban a los alrededores del Teatro Nacional. Y entonces pues todos comentaban esa triste realidad y se pusieron a pensar que por qué no hacer algo, ¿verdad? No ser indiferente ante esa realidad. Y bueno, a raíz de eso se va gestando que estos jóvenes empiezan conjuntamente con Fray a planear llevarles cafecito a estas personas e inician de hecho en Alajuela también con esa
con esa belleza de entrega, ¿verdad?, hacia los demás, producto de esta, pues, de esta necesidad de no quedarse de brazos cruzados. Y básicamente entonces, por allá del año 1998, 1999, que se inicia, digamos, esta misión en Costa Rica, inspirado también, por supuesto, por nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, pero una inspiración también de Fray, que comenta que él siempre tuvo, obviamente, aparte de la fascinación por San Francisco de Asís, siempre tuvo una fascinación por las personas, ¿verdad?, menos favorecidas de este mundo. Y entonces, además del trabajo que él tuvo al lado de la Madre Teresa, allá en Roma, que exactamente recorría las calles de Roma, tendiendo la mano a los más necesitados, se trae, todo eso se conjuga, y tenemos entonces, en grandes rasgos, el nacimiento de Amanecer Franciscano, que data desde esa época, y se ha ido fortaleciendo a través de los años con diversos grupos en diferentes provincias del país, ¿verdad? Y aquí estamos, 25 años después, manteniendo vivo y más fuerte que nunca ese bendecido apostolado. 25 años, hasta tamaño rato ya de estar trabajando. ¿Sí, usted estuvo en ese entonces o desde esa época? No, yo me incorporo a Amanecer Franciscano acá de San Antonio de Padua en el 2019, a raíz de que personas que coordinaban en ese momento ese grupo de San Antonio anuncian en una de las misas, en una de las Eucaristías, invitando para unirse al apostolado Amanecer Franciscano. Yo escucho ese anuncio y a mí me resuena, me resuena, me llega al alma, y bueno, por esas cosas de Dios me incorporé y estamos acá. Sí. Sí, fue hace poco, y antes de la pandemia incluso. Antes de la pandemia, que hubo se tuvo que ¿verdad?, dejar de salir con ocasión de la pandemia, y se retoma precisamente en enero del 2023, se retoman las salidas, ¿verdad? Se estaba dando tiempo un poco a la situación y se retoma, claro, la salida a partir del 2023. Sí. Bueno, Norman, usted sí, bueno, usted ha estado con Amanecer 25 años, entonces usted sí se recuerda cuando nace el Amanecer. Sí, realmente me recuerdo. En realidad yo no salí las primeras veces, sino quien salió ahí fue mi hija, Michelle, y ella fue la que después me motivó, y ya a los poquitos meses ya me incorporé, y gracias a Dios, porque estar en esto no es un servicio, es una bendición. Y yo creo que mientras tenga energía y salud, no dejaré de ser parte del grupo. Sí, de hecho yo recuerdo cuando a mí me presentan lo del Amanecer Franciscano. Yo estaba en la Juventud Franciscana en ese entonces en Cartago, y algunos jóvenes de la fraternidad me decían, así compañeros me decían, Ale, hay una formación este martes, vamos. Entonces yo me apunté, y era precisamente con Fray Gerardo dando la formación, lo daba ahí en el asilo de ancianos en Cartago, y yo quedé fascinado con toda la idea, más en ese momento que yo ya pocos meses de haber conocido la Juventud Franciscana, conocer a San Francisco, haberme encontrado con Francisco de Asís, que con eso obviamente encuentro a Dios, y ¿cómo se llama? Y sí, quedé fascinado también con eso, con el Amanecer, y yo comencé ya a ir saliendo. Y sí, muchas cosas también vividas, y todo muy interesante. Ahora obviamente no salgo, porque de hecho en Cartago en este momento no tiene Amanecer Franciscano, pero ¿en qué lugares sí hay Amanecer? Hay en Alajuela, sí, que hay 4 grupos para que todos los domingos algún grupo salga. No sé si me adelanto para decir que la idea es el día domingo en la madrugada salir un grupo de personas que componga el grupo de esa fecha, y llevar
un desayuno, ¿verdad?, que se comparte entre los miembros del grupo, y a la vez compartir experiencias y tratar de conversar con los que están en la calle, no como desechos, sino como personas sanas, amigas, llegar con esa actitud. Uh-huh. Y entonces llevar un desayuno, pero también llevar un rato de convivencia. Uh-huh. Yo no digo de instrucción religiosa porque no se trata exactamente de eso. Uh-huh. Y entonces, después probablemente Ileana puede explicar esto un poquito mejor, pero la idea es que en Alajuela somos 4 grupos. Sí. En Heredia creo que también salen todos los domingos. En Cartago y en San José eran más. La pandemia ha afectado esto y todavía no se han reintegrado muchas personas o no se han recuperado los grupos como era en un principio. Claro. Sí, no, de hecho en Cartago no hay. Y antes eran 4 grupos y se salía todos los domingos. De hecho, pero ya no. De acuerdo. Sí. Sí. Bueno, sí, es interesante lo que dice Norman, porque la salida o amanecer franciscano en sí, Malcolm, debe entenderse como parte precisamente del carisma franciscano. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Es seguir las huellas de Jesús, no solamente en los templos, ¿verdad?, sino salir de los templos y buscar al más necesitado, ¿verdad?, al más necesitado, no solo materialmente necesitado, sino la cantidad de personas que se encuentran en soledad. Y ahora nosotros te podemos contar más adelante, ¿verdad?, todo tipo de experiencias que nosotros vemos en esa salida. Pero me parece que tal vez, ¿qué es salir en Amanecer Franciscano? Bueno, es salir, el grupo de personas que salimos se hace efectivamente amanecer domingo, ¿verdad?, que en el caso del grupo de San Antonio de Padua salimos una vez al mes. Se sale a las 3:30 de la madrugada, nos vemos en el templo y a esa hora salimos el grupo hacia las calles del centro de la ciudad de San José, ¿verdad? Y ahí recorremos cada uno de los lugares donde sabemos que hay muchísimas personas en condición de calle. Salimos, cada cual lleva un alimento, sí, pero yo quiero recalcar acá que la misión y el apostolado de Amanecer Franciscano no es ir a repartir alimento, ¿verdad? Porque nosotros no somos repartidores de alimento. Muchísimas veces yo insisto con el grupo, nosotros no somos un delivery ni somos un Uber Eats que vamos a ir a dejar ahí alimento, no. Eso tal vez es como una muestra de cariño que se les da a ellos, pero nuestra principal misión, y en eso Fray Gerardo insiste muchísimo, nuestra misión es compartir con ellos un rato de amor, que esas personas que tal vez nunca han recibido o hace tiempo no reciben un abrazo, un beso, la necesidad de esa escucha, de que alguien los escuche, eso es lo que nosotros vamos a compartir con ellos. De hecho, Malcolm, cuando nosotros vamos, ellos mismos nos dicen, acá en San José hay muchísimos grupos organizados que vienen a dejarnos alimento, ¿verdad? Hay muchos grupos conocidos, ¿verdad? Uh-huh, sí. Pero ellos mismos nos dicen, pero ustedes son diferentes, porque porque los demás grupos nos tienen miedo. De hecho, nos entregan el plato de comida así como tome rápido, ¿verdad? Y nada más es un acto de entrega. Mientras que con ustedes se siente ese cariño, ese acompañamiento. Y como bien lo decía Norman, no se trata de ir a predicar porque no está dentro de nuestra misión ir a predicar ni evangelizar, no, en absoluto. Porque la transformación de ellos y la transformación de nosotros se da en el mismo acto del encuentro. Ese encuentro es transformador.
¿verdad? Y con aquel principio que indica que la persona herida sana. Entonces es un encuentro donde hay una sanación mutua, es una sanación mutua, es un encuentro de miradas, donde cuando nosotros salimos, Malcolm, nosotros estamos con la fe, porque es la fe la que nos mueve a ir ahí, y con la fe y la creencia muy fuerte de que esa es una salida para irnos a encontrar con Jesús crucificado, que está ahí en los más pequeños, en los abandonados y sufridos del mundo. Entonces, es una misión muy sagrada porque vamos a encontrarnos, es amanecer, nosotros vamos a encontrarnos y abrazarnos con ese Jesús, con ese rostro sufrido de Jesús que se encuentra en esas personitas que necesitan tanto cariño, tanto amor. Qué interesante esto que comparten ustedes, porque, digamos, por un lado, cierto, sale del mismo franciscanismo. El mismo San Francisco también vivió la experiencia entre leprosos, ¿verdad? Que tal vez es un poco fuerte hacer la comparación, pero en cierta manera se puede perfectamente hacer la comparación, porque estas personas que viven en condición de calle, nuestra sociedad prácticamente les ha dado la espalda a ellos, ¿verdad? O los rechaza, o más bien, como usted acaba de decir, hay grupos que ha ido a compartir con ellos y más bien les tiene miedo, ¿verdad? Y no, realmente no comparte con ellos, nada más les dan un desayuno y vámonos, ¿verdad? Y se van y nada más. Entonces, es lamentable, y realmente, digamos, si uno se mete en, digamos, tratando de asociarlo con San Francisco, incluso algo que mencionaste ahora, es transformador también, porque el mismo Francisco, el encuentro con el leproso fue transformador. Exactamente, Malcolm, exactamente ese encuentro de San Francisco, que de ahí se deriva pues todo este carisma. Nosotros lo seguimos esas mismas huellas, ¿verdad? Porque ese encuentro con esas personas nos transforma, nos transforma de una manera impresionante, ¿verdad? Similar como ese encuentro que tuvo San Francisco con el leproso. Es una sanación que va en doble sentido, tanto para ellos como para nosotros. Y así lo vemos, así visualizamos, así sentimos cada vez que salimos a ese encuentro. Me gustaría agregar a esto que en realidad uno va a compartir un rato entre indigentes. Previo a esta experiencia, yo, y me imagino que la mayoría, vemos a los indigentes ahí en la calle, sobre todo en las noches y eso, y no les damos importancia y les subimos. O sea, les tenemos miedo. Después de la experiencia de compartir con ellos, se da uno cuenta de que son seres humanos que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros y que están en una situación muy difícil y donde todos los despreciamos. Amanecer es llegar con un aprecio, dignificarlos un poquito. Y me gustaría contar unas poquitas anécdotas de esas cosas, porque para ejemplarizarlo, por ejemplo, estar trabajando en esto una madrugada, como decía Ana, y que pase un taxista y de repente nos diga, ustedes qué hacen ahí alimentando a esas personas, mejor no digo los epítetos que usó, pero que son los mismos que luego se levantan y van a robarnos y a hacernos daños a nosotros. Y la otra cosa que me gustaría como ver esta cosa de los indigentes es que quienes llegan ahí a ese estado de indigencia, no hay ni edad, no hay sexo, no hay condición social para que eso sea. Recuerdo, por ejemplo, un caso de don Carlos, que ahora está en el Buen Samaritano. Este señor hace 10 años
un día me contó que el mes siguiente coincidía con nuestra salida, que cumplía 70 años, ¿verdad? Bueno, le llevamos un queque y con sus compañeros de grupo ahí lo compartimos, y en otro tiempo después le pregunté yo a él, ¿cómo ha hecho usted para llegar a 70 años en la calle? Que yo creo que nadie lo logra. O sea, la expectativa de vida en esas circunstancias no es la misma. Entonces él me dijo, mire Norman, yo empecé en esto a los 60 años. O sea, tenía 10 años de indigencia. Ahora ya lleva 20. Pero entonces no hay edad. La otra cosa es que tampoco es una misión que uno debe tender de llegar a tratar de sacarlo de la calle. Porque en realidad la calle no es... Para ellos se convierte en un barrio. Son solidarios entre ellos mismos. Ellos, deme aquí cafecito para llevarle a fulano que está allá, que no puede ponerse de pie. Y en fin, ellos mismos se cubren también. A veces están un poco alterados, sobre todo por drogas, entonces, pero eso se entiende porque de circunstancias, es como que uno esté alterado y en ese momento no actúa cuerdamente. Y para dar un ejemplo de por qué la idea no es sacarlos de la calle, hace muchos años, unos 20 digamos, doña María, una indigente, me quedé con ella un buen rato hablando, que es lo que nos motiva a ir ahí. Entonces yo le decía que si ella no quería que yo le ayudara a buscar algún centro donde se pudiera restaurar un poquito. En ese entonces casi no había mujeres. En Alajuela ella era la única en realidad. Y me dijo, mire muchachito, me dice, ya he estado como en 2 o 3. ¿Y qué es lo primero que me piden? Que deje de tomar para estar ahí. ¿Y qué es lo que quiero yo? No dejar de tomar. ¿Y a dónde lo logro? Aquí no estoy. Y todavía vive ahí. Entonces son como lo que le marca a uno la pauta de qué es lo que realmente es su misión en esos momentos. Y con el transcurso del tiempo, usted va viendo que hay ese estar ahí, compartir con ellos, o sea, le cambió totalmente la visión que uno tiene de las personas, del ser humano y de ellos específicamente. Y uno encuentra ahí que todos tenemos nuestras propias indigencias. Y en realidad ahí ya con el tiempo usted va echando para su saco y pensando, o sea, porque eso se convierte no en un rato de un día domingo. O sea, todo lo que se vive ahí son cosas que lo acompañan a uno en el resto de la semana. Y desde que usted empieza a participar en este proceso, empieza a cambiar. Y se quede o se salga, ya no es del mismo. Todos cambiamos. Entonces, ¿quién se ayuda a quién? En realidad, en este caso. O sea, yo creo que nosotros que estamos con más oportunidades y facilidades, somos los que podemos poner más en práctica lo que la salida nos ofrece. Y el cambio se logra más en nosotros que en ellos. Pero en fin, como lo dijo Ileana antes, es un beneficio en doble vía. Uh-huh. Y ahí lo que hacemos es poco a poco ir descubriendo también nuestras indigencias. Sí, mami, sin duda ellos son los que nos evangelizan, ¿verdad? Ellos son los que nos evangelizan y no sé si me permiten porque, como comentábamos antes del programa, hay un salmo que es el que guía todo este apostolado de Amanecer Franciscano que llamamos el Salmo de Amanecer Franciscano, que fue una inspiración también de Fray Gerardo. Y ahora que Norman hablaba de no sacarlos a ellos de su entorno, efectivamente cuando uno llega ahí, pues uno se queda impactado de situaciones, ¿verdad? A veces uno se encuentra personas que te dicen, yo quiero salir de aquí, yo quiero dejar las drogas. Nos hemos encontrado personas enfermas,
¿verdad? Y entonces, por supuesto que uno dice, pero hay que hacer más, hay que hacer algo, ¿verdad? Sin embargo, acá voy a permitirme leer una estrofa del Salmo en ese sentido, y que eso Claro. nos lo recalca muchísimo Fray Gerardo, y dice lo siguiente, dice, dice así: ayúdame, Señor, a no quedarme solamente mirando y esperando, sino a bajar como la hermana Agua, humildemente a buscar a esos hermanos. Ayúdame a bajar igual que lo hizo Francisco, que no esperó que los leprosos le buscaran, sino fue él quien los buscó. Ayúdame, Señor, a no solo bajar físicamente, sino bajar espiritualmente mi orgullo, mi soberbia, mi vanagloria, mi indiferencia y de mi pereza. Y acá es lo que mencionaba anteriormente: ayúdame a bajar y besar tus llagas como Francisco en el pobre. Ayúdame a recordar que la invitación que me has hecho no ha sido para cambiar a las personas, pues ellas y yo transformamos nuestras vidas compartiendo juntos como hermanos en Jesús, para vivir la paradoja de que es la persona herida quien sana, que por tus heridas hemos sido sanados, ¿verdad? Entonces es un encuentro transformador para ellos y para nosotros, pero no podemos cambiar sus circunstancias, porque esa no es la misión de este apostolado de Amanecer Franciscano. Y eso es muy importante tenerlo siempre presente, ¿verdad? En esa línea. De hecho, también nosotros por eso salimos en la madrugada, en el sigilo de la noche, donde nadie se dé cuenta, porque no se pretende que esto sea, y jamás puede ser, abordado desde el punto de vista sociológico. No es un activismo humanista, ¿no? Sino que hay que verlo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Entonces, no hay que perder eso. Es una misión espiritual y no una cuestión de activismo, ni mucho menos, ¿verdad? Es un encuentro sagrado, así lo vemos nosotros, un encuentro sagrado de transformación mutua. Uh-huh. Sí, qué interesante. Y también, bueno, algo que mencionaban, tal vez seas más bien en el puro principio, ¿verdad? Ellos son hijos de Dios, son seres humanos, son hermanos. O sea, se trata de humanizarlos, prácticamente darle una cierta calidad de humano a ellos, porque la verdad nuestra sociedad definitivamente le ha dado la espalda a ellos. Entonces es una parte transformadora. Claro que sí, esos gestos de misericordia y de amor, ¿verdad? Que es lo que se transmite, y viceversa, ¿verdad? Porque para nosotros es realmente uno cree que uno va a servirle a ellos, y es todo lo contrario. El contacto que nosotros tenemos en esa salida nos hace sentir que ellos son los que nos sirven a nosotros, porque ellos son los que nos llenan de una fuerza, de una fe, de una espiritualidad profunda. Ellos son los que revierten en nosotros. Ellos no son los necesitados en ese momento. Ahí vamos nosotros, necesitados más bien de recibir ese abrazo, de recibir esa compañía de ellos, ¿verdad? Entonces es una simbiosis maravillosa, bellísima. Sí, yo siento que aquí cabe mencionar varias cosas como para ayudar a meternos un poquito más en el contexto con San Francisco de Asís y su encuentro con el leproso, y encontrar cómo se hace paralelo con el Amanecer Franciscano. De hecho, voy a leer dos cosas que tengo acá. Uno, de hecho, es parte de las biografías de San Francisco. Este en particular es escrito por San Buenaventura, doctor de la Iglesia, pero él escribió una biografía de San Francisco que se conoce como Leyenda Mayor. Y en el capítulo 1, en el numeral número 5, dice así: cierto día, mientras cabalgaba por la llanura que se extendía junto a la ciudad de Asís, inopinadamente se encontró con un leproso,
cuya vista le provocó un inmenso estremecimiento de horror. Imagínate, porque aquí hago paréntesis, a San Francisco, ver leprosos era tal vez lo más horrible que había. Para él era un impacto horrible. Y obviamente hay toda una cuestión sociológica, ¿verdad? Lo que se daba en esa época, pero igual voy a seguir leyendo. Pero trayendo a la memoria el propósito de perfección que había hecho y recordando que para ser caballero de Cristo debía, ante todo, vencerse a sí mismo. Se apeó del caballo y corrió a besar al leproso. Extendió la mano como quien espera recibir algo y recibió de Francisco no solo una limosna de dinero, sino también un beso. Montó de nuevo y, dirigiendo enseguida su mirada por la planicie, amplio y despejada por todas partes, no vio más al leproso. Lleno de admiración y gozo, se puso a cantar devotamente las alabanzas del Señor, proponiéndose ya escalar siempre cumbres más altos de santidad. Este momento en la vida, esto es prácticamente el texto, pero este momento en el San Francisco fue de gran impacto haberse encontrado con el leproso y viene a ser exactamente esto que dicen ustedes. Realmente es muy transformador en uno, porque cuando Francisco, antes de morir Francisco, él hace su testamento. Y obviamente el testamento siempre se da última voluntad y obviamente como todo buen testamento es poner lo que es más significativo en la vida de esta persona. Entonces San Francisco en su testamento, en el puro principio del testamento dice así: el Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, que entiéndase penitencia como conversión. Porque como estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Así es, hermoso. Y eso es puro principio del testamento. Significa que esto fue el punto que más le marcó y sirvió como un punto principal en su conversión. Imagínate. En algún momento, es interesante, en algún momento yo me quedé pensando cómo hace una persona para dormir una noche, no a la intemperie. Uh-huh. Aparte de eso, en una acera, ahí, uh-huh, sin nada. Uno está acostumbrado a dormir en una camita cómoda y suave. Y una noche dije yo, en mi cuarto, yo voy a dormir en el piso, en el que es alfombrado. Y no aguanté. Con el calorcito de la casa y todo. Yo diga, ¿cómo hacen estas personas? Probablemente ayudadas por lo que ingieran o lo que sea, pero qué situación más difícil. Uh-huh. Y a veces uno quiere, aunque no es nuestra misión, no significa que uno, si alguno está dispuesto y quiere restaurarse, que uno no le ayude a buscar un centro de restauración. O sea, no significa eso. Porque dentro de los años hemos visto a muchos que han logrado salir y que son, han hecho familia, que han tenido éxito y son ahora unas personas muy agradecidas donde quiera que lo vean a uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero uno tiene sus momentos, muchos momentos con ellos interesantes. Por ejemplo, cuando usted les da un platito de comida y de repente se ponen así como se puso Malcolm ahora, todo recto y todo para empezar. Entonces, y hacen, bendicen los alimentos y rezan. Y digo, ni yo hago esto, ¿no? Pero, en fin, uno los ve. Importante, es impresionante. Uno ve hacer estas cosas así. Y a veces uno, y quiere, por ejemplo, el contacto y la historia, por ejemplo, uno dice, algunos van a esos centros, pero la familia los tiene ya etiquetados como muy difíciles
y no gratuitamente. Ellos se han ganado esa situación. Si viven en la familia, hacen desórdenes, roban y todo, y ya no los quieren. Entonces, al regresar de algún centro, en realidad no tiene quien los acoja ni trabajo. Entonces lo que hacen es volver a lo que conocen. Y una vez tiene sus experiencias. Recuerdo un señor que en Alajuela le decíamos Guásima, y entonces una noche, una madrugada se ha peleado con otro, le han dado con una varilla en la cabeza, entonces tenía una buena herida ahí grande, y ya, bueno, no me quedó, lo que hice fue montarlo en mi carro y llevarlo al hospital para que lo suturaran, hicieron radiografías y todo. Cuando salíamos del hospital, le digo yo, vamos ahí al frente, tomamos café y lo llevo a su casa. Chira. Después me quedé pensando, su casa, ¿cuál es su casa, verdad? Yo no sabía cómo solucionar el asunto. Entonces, más bien fui a la soda que quedaba frente al hospital y compré un buen desayuno y se lo dejé. Quédese aquí, con tranquilidad, hablé con el dueño y yo me voy ya, porque ya me sentí tan incómodo que yo no me sentía capaz de esperarlo para llevarlo a dónde, ¿verdad? Pero son experiencias de ese encontrarse de uno que a veces también uno tiene que cuidarse de no ver eso como lo normal. O sea, uno llega a verlo con tizón. En Alajuela, que es un pueblo en realidad, vemos más de 100. Entonces uno ya puede tener la tendencia a verlo con familiaridad, eso como una parte de la sociedad. Pero no para que uno los vea indiferentes. Y tampoco para dejar de pensar de que las estructuras, o sea, que son producto de las cosas que la sociedad en sí hace mal, no solo de un mal comportamiento de ellos mismos. Y esa estructura, esa sociedad con sus autoridades y todo, realmente no hace nada por ayudar, porque uno piensa que debería haber centros donde ellos por lo menos tengan la oportunidad de ir y bañarse y tener alguna ropita que se recoja de alguna parte y se cambien, y no ir a bañarse a un río que llevan muchos, bueno, por lo menos el que conozco en Alajuela, llevan también desechos de cloacas, y esos son los baños que tienen. Y entonces uno dice, la sociedad en sí los produjo, pero no les da la mano para que salgan o para que sean una vivencia más decente la que tengan. Sí, Malcolm, ahora que hablabas de ese contacto de San Francisco con el leproso y que logró vencer, ¿verdad? Ese miedo, ese pánico, esa animadversión, ¿verdad? Que tenía. Que se venció a sí mismo. Que se venció a sí mismo y que se da ese punto de conversión. Bueno, acá uno podría decir que en el caso de Amanecer Franciscano, que sigue estrictamente el carisma franciscano de nuestro Padre Francisco, efectivamente no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque efectivamente cuando vos llegás a un encuentro con personas en condición de calle, en donde nos encontramos de todo, ¿verdad? Ahí hay personas con armas, con puñales, con droga, de todos los estratos sociales, porque ahí hemos visto médicos profesionales, asesores legislativos, es increíble, aunque no lo puedan creer. Hay personas que hablan varios idiomas que en algún momento de su vida, por alguna situación, terminaron ahí en condición de calle, hay situaciones terribles. Pero ese encuentro con ellos, para que sea un encuentro no solo de un rol de entrega material de cuestiones, sino de hacerlos sentir, como hablábamos al inicio, dignos como seres humanos, tenés que vencer esa barrera, parecido a como lo hizo San Francisco. No es solo llegar con miedo ahí, sino que tenés que aprender, pero eso no es fácil. Llegar a fundirte con ellos. Y efectivamente, así como Francisco logra ese abrazo y ese beso con el leproso, tenemos que llegar a ese punto en donde llegamos con ellos y efectivamente es abrazarlos, escucharlos, llorar con ellos, poner tu hombro para que ellos lloren, que ahí es donde vos ves como ellos les aflora tanta soledad que llevan dentro, y a veces te dicen,
Hace años yo no recibí un beso. Ujú. Yo no sabía lo que era recibir un beso desde hace años. Yo hace años tengo de que nadie me escucha, ¿verdad? Entonces sí, lo que vos decías es parte de esa conversión, ¿verdad? Que uno necesita romper esas situaciones que te alejan de las personas necesitadas, y entonces en esa conversión vos lográs vencer todo eso, siempre teniendo presente de que esa persona necesitada que está a tu lado, que no necesariamente las personas necesitadas son solo las que están ahí en condición de calle, porque en las grandes mansiones también, ¿verdad? Hay muchísimas personas quizás en condición de más indigentes que esas personas que nos encontramos en la calle. Hay indigencia de soledad, ¿verdad? De soledad que ahorita de jóvenes, ¿verdad? Que se sienten solos, suicidios, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces esa soledad, esa indigencia, no solo la encontrás ahí en la calle, ¿verdad? Pero cuando vos lográs detectar esas personas necesitadas que necesitan ese ratito de cariño, de amor, de sentir que alguien los escucha, si nosotros logramos ver eso, esa fe de que esa persona sufrida y necesitada es el rostro de Cristo presente ahí en los crucificados del mundo, nosotros decimos, bendito Dios, nuestro camino de conversión, nuestro camino de fe y de espiritualidad, y en definitiva convertirnos en lo que decía San Francisco de Asís: Padre, ayúdanos a ser evangelio viviente. O sea, acaba de mencionar algo bastante interesante, que de hecho lo mencionaste antes también al principio del programa, como un encuentro con estos hermanos que viven en situación de calle. En realidad es un encuentro también con el mismo Jesucristo. Así es, así lo sentimos. Y de hecho, precisamente esta lectura que hice ahora que escrito por San Buenaventura, lo interesante es la parte que dice que Francisco, bueno, se baja del caballo, da un beso al leproso, le da dinero. O sea, no solamente, como ahora decías, dar la comida y se va. No, es que realmente comparte y le da un cierto humanismo, le regresa un humanismo a este leproso. Pero luego, cuando se vuelve a montar el caballo y vuelve a ver a su alrededor, no ve a nadie. Algunos expertos en franciscanismo han dicho que fue el mismo Jesús que se le apareció. De los leprosos, aparte que gran contagio, ¿verdad?, que podía provocar la enfermedad, ellos hacían, cuando detectaban a alguien en el pueblo de Asís de que tenía lepra, ellos hacían toda una liturgia y prácticamente le echaban tierra sobre la cabeza y dicen, usted está muerto para nosotros. Sí. Y lo echaban, entonces dejó de ser humano. Y entonces imagínate, y ¿cómo se llama? Y Francisco logra encontrar a este pequeño, digamos, este Cristo pobre y crucificado en las afueras de Asís, en las afueras de las paredes de Asís, ahí lo encuentra. De la misma manera que uno encuentra a Jesús en las afueras de Jerusalén crucificado. Así es, Malcolm, y quizá nosotros mismos somos los leprosos. Quizá nosotros mismos somos los leprosos que estamos en búsqueda, ¿verdad?, de esa sanación, ¿verdad? Eso es otra también, claro. Entonces sí, realmente es algo impresionante. Solo para reforzar, en realidad cuando antes hablamos de que no sale uno a ayudar a los indigentes, sino que a descubrir su indigencia. Así es. Entonces eso es, cuando está ahora Diana hablando, pues quizás somos leprosos, pues tenemos nuestras lepras también en nuestra vida, ¿no? Eso sí, claro. Eso sí. De hecho, uno puede pensar, son tantas cosas que nos pudo haber dado esa lepra, pero es ahí mismo donde yo creo que es donde uno tiene que preguntarse también, como igual que Francisco se baja del caballo para encontrarse cara a cara con el leproso, uno tiene que preguntarse cuál es el caballo de uno, que viene a ser como que también la lepra de uno, ¿verdad? Tenemos que hacer como una autoanálisis, ¿verdad? Para ver, o sea, dónde está mi lepra también. Y yo me imagino que sí, efectivamente esta experiencia le hace a uno reflexionar mucho sobre la misma vida de uno.
Claro, y se da una sanación mutua, que es lo que hablábamos al inicio, es una transformación mutua producto de ese encuentro. Hablando precisamente sobre estos encuentros, quería preguntarles a ustedes, ¿cuáles de las experiencias que ustedes han tenido, incluso voy a ver si comparto también uno, yo también, ¿por qué no? ¿Cuál ha sido tal vez entre las experiencias que han tenido el que más les ha impactado, que más les ha marcado la vida de ustedes, que más les ha hecho ustedes reflexionar? Bueno, en mi caso son infinidad de historias, ¿verdad? Que nos llevaría acá horas de contar, pero quizá una que ha marcado muchísimo mi vida es precisamente un joven en el parque, en el kiosco del Parque Central en San José, que llega donde estamos nosotros el grupo y nos dice: ¿ustedes son un grupo religioso? Y nosotros, bueno, ¿qué desea? ¿Qué quieres? Dice: es que necesito saber si entre ustedes hay un sacerdote, necesito que alguno de ustedes me haga la bendición, porque me la tienen jurada, así dijo. O sea, en cualquier momento, de hoy a mañana, a mí me matan. O sea, tenía ya un ajusticiamiento, ¿verdad? Y necesito una bendición, porque quizá estos son mis últimos momentos de vida. Íbamos, precisamente ese día no nos acompañaba Fray Gerardo, nos acompañaba Fray Anselmo, ¿verdad? Que es otro fraile franciscano que estaba ya en los eremitorios en Paz de Alajuela. Y entonces Fray Anselmo tuvo la oportunidad de darle la bendición a esta persona, de abrazarlo, y ese abrazo, esas lágrimas de esa persona, ¿verdad? Que se ve en el abismo de su vida y que recurre a una bendición, a un apoyo, ¿verdad? A sentirse confortado, ¿verdad? En busca de ese consuelo que necesitaba en esos momentos de su vida. Realmente ver una persona en esa situación, Malcolm, eso marca, eso te marca porque ve uno esa angustia, ¿verdad? Y que afortunadamente se estaba ahí para que esa persona recibiera ese consuelo. Qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Norman. Es un poco difícil para mí hablar qué me ha impactado más. O sea, cada semana uno tiene experiencias ahí, nuevas, no se repiten. Pero quizás de las que me han a veces puesto más a pensar es cuando el padre y el hijo son indigentes juntos, duermen en la acera juntos o se juntan en la noche para dormir, cada quien hace su vida en el día diferente. Pero entonces esta relación de padre e hijo viviendo en condición de indigencia es un poco motivante para pensar a través del tiempo, ¿verdad? A veces, hace poquito, uno de ellos, al hijo tuvo un accidente, entonces el papá estaba muy preocupado porque no podía ir a verlo, estaba incomunicado y cosas por el estilo. Pero sí, no es que se hereda, simplemente no sé cuál es la condición que lleva a tener esa posibilidad de vida. Padre y hijo teniendo la calle como su barrio. Y te digo porque dijiste cuál te ha hecho, cuál te ha motivado más, pues esa es una, porque cada vez hay diferentes experiencias y también impactan dependiendo del estado de ánimo o la condición en que uno esté, ¿verdad? Pero sí hay muchísimas. Malcolm, ninguna salida es igual que la otra. Es impresionante. Ninguna salida de Amanecer Franciscano es igual a la del mes anterior. O sea, cada salida tiene una identidad personal. Es increíble. O sea, es increíble. Nos encontramos en algún momento personas o enfermas o en alguna otra salida, personas necesitadas de amor y de cariño, de conversar, de consuelo. Entonces encontramos de todo. Muchas muchachas que ejercen la prostitución, y las encontramos ahí, ¿verdad? Llorando desconsoladamente en el quicio de un caño porque acaban de salir de un hotelito de los de ahí de San José,
seguramente abusadas, golpeadas, tal. Nos encontramos a esas personas y es desolador realmente todas las cuestiones que uno se encuentra por el camino en la madrugada, ¿verdad? En la madrugada. Sí, sí, no, de hecho, yo cuando estaba como preparando un poquito para este podcast, de hecho yo pensé eso como una pregunta, ¿verdad? Que contaran más o menos alguna anécdota. Yo también comencé a hacer una reflexión también de experiencias vividas y es difícil realmente. Es que todos casi de alguna manera u otra le marca a uno. Como que Dios lo pasa invitando a uno. Te toca salir hoy, tengo algo para vos, ¿verdad? Entonces Dios siempre lo va sorprendiendo, sea con una mirada, un abrazo, porque a veces incluso uno ve que hay una necesidad por un abrazo. Así es. Más que allá de un simple desayuno es que ocupo hablar con alguien, ocupo que alguien me ponga atención, así se siente. Yo estaba pensando en una de tantas experiencias, de hecho pasó en Navidad. Y en Navidad lo que nosotros hacíamos, de hecho éramos el grupo, ese año éramos el grupo que más estaba cerca a Navidad propiamente. Creo que era como un 22 o 23 de diciembre. Y para esa salida habíamos preparado bolsitas porque nos topábamos con niños en el camino. Había un lugar en particular que es en las afueras de los Diques en Cartago, que obviamente es un barrio que no cualquiera entra, ¿verdad? Es muy difícil. Nosotros nos quedábamos afuera. Incluso ya cuando nos acercábamos, gritábamos desde los carros que así, café, pinto, para que supieran, ¿verdad? Que venía desayuno porque había gente vigilando que no se acercara otros vendedores de drogas. Entonces, si no, no nos iba bien. Nos acercamos y comenzamos a repartir desayuno, las bolsitas. Ese año obviamente llevamos bolsitas de galletas, confites para los niños y se acercaban los niños y comenzamos a repartir y de todo. Y hubo una parejita de hermanos que se acercaron y nos dijeron, nuestro papá quiere que pases a la casa, quiere saludarlos, quiere conocerlos. Entonces yo nomás me quedo viendo a Ana Victoria, que ella salía con nosotros en ese entonces. Nos quedamos viendo así, uy, entramos, porque es entrar a los diques, obviamente, ¿verdad? Y uno le da ese miedo, ¿verdad? Y uno dice, hey, no, a mano de Dios, uno se persignó y vámonos. Entonces entramos, había que subir un poco de gradas para llegar en sí a la callecita donde estaban las casas. Y eran casas pequeños, humildes, de lata, ¿verdad? Casas hechas de estas latas de zinc. Y ya cuando subimos, estaban los chiquitos, ya nos llevaban la delantera, volvieron a ver y dicen, venga, es por acá. Y nosotros, bueno, vamos a meternos más, ¿verdad? A los diques y ese miedo, ¿verdad? Entonces nos metemos y ya llegamos a la casa que es. Y bueno, obviamente en mi caso yo soy alto, soy 1,86 m. Yo tuve que agacharme para poder entrar. Y entramos. Yo nunca había visto una casa tan humilde como esa. Era un cuadrito chiquitito que apenas estaba una cama que era para la familia, nada más. Lo que sería cocina y un pequeño espacio que digamos era la sala. La casa era un cuadrito chiquitito y apenas una cortina que era el baño. Eso es todo. Entonces entramos inmediatamente, volviendo hacia la izquierda, vemos la cama y vemos al señor, el papá de ellos. Estaba en cama. Y él estaba alegre de vernos. Y nos abrazó a como pudo porque él había sufrido un accidente laboral y no puede caminar. Ah, sí, terrible. Entonces, y en ese momento la mamá de ellos estaba afuera, estaba trabajando. Ella tenía 2 trabajos. Uno comenzaba muy temprano en la mañana y otro retomaba tipo tarde noche, hasta la noche, porque era la única forma para poder llevar el sustento a la casa. Entonces el Señor nos agradeció que siempre nos recordamos de ellos todos los domingos. Que les llevamos alguito, por lo menos para que ellos pudieran comer, y Él quería conocernos, a darnos las gracias. Qué lindo. Y entonces quedamos un ratito con ellos, no mucho, porque si no el carro nos hubiera dejado, porque no sabían qué nos habíamos hecho, pero sí compartimos un rato, marcó mucho. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Bueno, entonces para ya ir más o menos finalizando,
Si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, digamos alguien que ha estado escuchando y ha llegado hasta este momento en el podcast y se sienten interesados, sienten ese llamado para poder participar, acompañarlos a alguna salida, ¿cómo harían ellos para ponerse en contacto con ustedes? Bueno, si son acá por los alrededores viven en San José, ¿verdad? Puedo darles mi número de teléfono, 8373-3031. De hecho, nuestra próxima salida, si Dios lo permite, de Amanecer Franciscano, será el domingo 25 de agosto, y cualquiera que tenga interés puede llegar a las 3:30 de la madrugada, ahí en el Templo de San Antonio de Padua en Guaycoechea, que está frente al Hospital La Católica. Ahí nos podemos ver y compartir esta experiencia maravillosa. Sí. Sí, en mi caso le voy a dar mi teléfono 8821-3426 y pueden llamarme y yo para coordinar y asignarlo a alguno de los 4 grupos de Amanecer Franciscano en Alajuela. Ok, muy bien. Nos unimos para empezar un poquito menos madrugadores a las 4:30 frente al templo de la iglesia de San Martín. San Martín de Alajuela. Sí. Bueno, para que sepan, aunque suene muy temprano y hay que levantarse mucho, aunque sea a las 3:30 o 4:30, se los puedo asegurar que vale la pena. Como acaban de escuchar, es una experiencia transformadora que si para el mismo San Francisco de Asís le ayudó en su conversión, cuánto más nos puede ayudar a nosotros también para identificar cuál es ese caballo en que estamos montados o esa lepra que tenemos nosotros, donde tenemos que también encontrar sanación en nuestras vidas, ¿verdad? Al encontrarnos cara a cara con con Jesús, que es pobre y crucificado, el que vive en condición de calle. Bueno, entonces, no sé si terminamos con una oración, si ustedes nos pueden ayudar para hacer esa oración de cierre. Vamos a hacerla a Divino. Ahí bien, ok. Bueno, Padre Todopoderoso y bondadoso, te damos gracias por habernos permitido estar acá en este podcast que quizá sea escuchado por muchas personas que requieren de ese camino de la conversión. Gracias, Padre Santo, por el don de la vida y por este día que vivimos hoy, que es una nueva oportunidad que nos das para servirte, para mostrar tu amor a los demás y para vivir según tu santa voluntad. Amén. Amén. Bueno, Iliana, Norman, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el podcast Encontrando a Francisco. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Ya saben, si les gustó y sienten que es una bendición también para otra persona, lo pueden compartir con los demás. También denle like y comenten también. También recuerden que nos encuentran en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y también estamos en YouTube, donde nos pueden seguir, se pueden suscribir y también denle clic a la campanita para que puedan tener notificaciones con los nuevos episodios. Nos encuentran como Encontrando a Francisco. También tenemos redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también estamos en Threads. Aparte de eso, estamos en el correo electrónico de encontrandoafrancisco@gmail.com, donde nos pueden escribir en cualquier momento con preguntas, sugerencias, lo que gusten. También recuerden, siempre oren por este apostolado para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.